Amigos televidentes, muy buenos días. Hoy les prometo que vamos a hacer un programa especial. No será mejor, porque yo tengo el criterio, que el hombre que mejor pone a Fernando Peña a hacer programa se llama el doctor Julio Jacín Ritz, que debí invitarlo, hombre. Creo que fallamos, Fernando. Buenos días. Para conversar con Julito. ¿Por qué es que Julito te pones a hacer unos programas a ti? A mí no, a ti, a cualquiera. No, pero contigo, porque él sabe llevarte a que tú hagas programas excelentes. Y he visto los últimos 2 o 3 programas que tú has hecho con Julio Jacín. Y mira, nos lo vamos a robar un día de esto. Lo vamos a traer. Vamos a traerlo. Para conversar. Porque algún día él tiene a alguien que entrevistarlo. Lo vamos a hacer nosotros, tú verás. Tiene 40 años entrevistando la nación entrevistando entera. Y cuando tú nos planteas lo que él quiere, entonces, un momentito, Fernando, espérate, porque él es especialista en eso. Pero vamos a hacer un programa hoy. Miren, ayer se hizo un programa aquí, ni tuvo Fernando, ni tuvo yo, que yo creo desde el punto de vista de la perfección de ese programa de ayer, Ivonne, Apolinar y el amigo Bernardo, solo faltó un aspecto porque hizo falta el abogado ayer, el abogado y el sociólogo. Y hoy Fernando y yo vamos a tratar, para empezar en esta primera parte del programa. Fernando, ayer se hizo un programa aquí donde se analizó la parte delicada de lo que tú le llamas protoprivatización, que tú tendrás que explicarlo porque yo no había oído ese término, lo oí contigo la primera vez. Pero ayer los muchachos se dejan llevar a la corriente que ha planteado el ministro de Energía. Y el ministro de Energía dice que con solo abolir el artículo 138 de la Ley de Energía, ya ellos tienen carta abierta para hacer cuanto le dé la gana. Tú conoces muy bien la Constitución porque la has estudiado y sabes que el artículo 4, que divide el Estado Dominicano en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, prohíbe delegar funciones de uno de esos poderes al otro. ¿A dónde te quiero llevar? Que el hecho de derogar solo el artículo 138 todavía le quedaría, es más, pueden derogar la ley completa y le queda el inconveniente de la Constitución del artículo 93, que el único que tiene facultad para enajenar bienes de dominio público o de dominio privado del Estado Dominicano es el Congreso. Si lo hacen mediante decreto, estarían rompiendo lo que los abogados llamamos el pacto social, el contrato social entre gobernantes y gobernados. ¿Cuál podría ser la consecuencia, Fernando, de hacer a ultranza un proceso que ya se sabe también que se está llevando la Constitución y está rompiendo el pacto social? ¿Cuál sería la consecuencia? Primero, creo que hay que situar el tema de la naturaleza de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro ordenamiento jurídico-político. Nosotros somos una nación de base y de tradición republicana, inspirado en aquella máxima de Montesquieu, ¿no?, de la separación de poderes. Ningún poder, desde entonces hasta hoy, desde ese legado de la tradición europea y particularmente de la tradición francesa, de la Revolución Francesa, del hecho político y humano, es mucho más que político, que permitió el cierre de manera definitiva como sistema hegemónico de la tradición monárquica, ¿no?, que terminó desde el reinado de los Luis hasta lo que había sido esa época de oprobio de la humanidad, que fue toda la tradición feudal con la Revolución Francesa, y que tiene en la separación de poderes una cosa tan angular que no solo dura, sino que ha sido, desde el punto de vista de la tradición cultural, prácticamente insuperable, que no sea por la vía de su enriquecimiento, que es lo que ha pasado con el derecho americano, que por ejemplo aporta, aunque le pese a muchos, ¿no?, con el ejemplo muy particular, no de Colombia y Argentina, sino ahora de la Venezuela bolivariana, de la Venezuela chavista, de la Venezuela de la Revolución Bolivariana, que aporta nuevos poderes.
nuevos poderes pero lo hacen, constitucionalizados Fernando. a partir Ahí del va. ejercicio y de la expresión directa del soberano. Modifican la Constitución y agregan esos nuevos Sí, poderes. la enriquecen. Pero entre ¿Qué? nosotros no es así. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el problema de la separación de poder? Tú lo indicas de manera muy directa, es que a nadie, ningún poder delega en el otro. Correcto. Número uno. Ningún poder suplanta al otro, ¿no? Ningún poder enmienda al otro. Lo complementa autorrealizándose y manifestándose de forma propia. Eso pasa entre los tres poderes para hablar de la separación clásica, ¿no? ¿Qué ocurre? Para ir rápidamente al tema de la ley, yo no soy ni constitucionalista ni abogado. He tenido que toparme con eso por fuerza de la vida. El ejercicio lleva a uno a eso además, porque al final de la jornada estos sistemas de explotación, estos sistemas que se han erigido como máquinas generadoras exclusivamente de pobreza, uno tiene que estudiarlo y tiene que conocerlo. Correcto. Y entonces es un gravísimo error que el ministro haya dicho, yo lo vi la primera vez, cuando él dijo, solo hay que modificar un artículo de la ley para terminar el proceso no de eliminación de la CDEE, sino de la liquidación, que es lo que estamos haciendo ahora, confiesa él. Solo hay que modificar un artículo. No es desaparecer la empresa, es liquidarla. Y hemos empezado el proceso de liquidación manejando como si la gente fuera tonta, con eufemismos y con giros manipulados de verdades, de medias verdades y de mentiras. Ahí tienen, pasando. Fernando, ahí tendrían un problema, que si la está liquidando, la está desapareciendo. Claro. Pero una empresa que está funcionando desaparece por dos motivos: bancarrota fraudulenta o bancarrota legal. Y las dos cosas no implican su desaparición como sujeto jurídico. Correcto. Porque si es así, entonces aquí no debería existir la Rosario Dominicana. Y la Rosario Dominicana, ni el Estado que se lo haya propuesto ha podido desaparecerla por un plumazo y mucho menos por la locura de un decreto. No importa cuál genio se lo haya inventado. No han podido desaparecerla. Y hoy esa empresa funciona y está ahí. Y no solo está ahí, sino que tiene funcionarios recién nombrados y jugando roles precisamente para terminar probablemente el proceso de desguace de esa franja y de esa parte del patrimonio público. ¿Dónde está el problema? En que todavía el Congreso se reúne y modifica una ley, y modifica esa ley y le quita a nuestro queridísimo amigo Antonio Almonte ese artículo de la ley. Y eso no quiere decir que usted puede enajenar esa propiedad, porque la función de enajenar propiedad pública, ni siquiera estoy diciendo estatales, que es una discusión que habrá que darla aquí desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista teórico, lo público y lo estatal, porque eso no es lo mismo, ¿no? Y creo que es elemental que no es lo mismo, pero no es un problema semántico, es un problema de fondo. La Constitución distingue lo que son bienes de dominio público y bienes de dominio privado del Estado. Por ejemplo, claro, por eso hay actores también que juegan funciones públicas siendo privados y están regulados precisamente por el Estado. Pero como Estado a partir de una determinación de cuidado de lo público. Porque lo público es el régimen de los comunes, lo que de verdad es de todo, incluso más allá de la propia posesión. ¿Por qué? Porque ese sujeto que no es abstracto, es bien concreto, que es la totalidad. Una cosa sumamente interesante, porque fíjate que ya los servicios públicos como es comunicación, energía, agua, en la vida de las naciones están como si fueran de la canasta básica. Y cuando tú hablas de los servicios públicos, el servicio eléctrico es un servicio público por excelencia. Así es. Sí. Incluso ya, si lo llevamos al tema de la economía es más complejo. ¿Dónde quiero llegar, Ramón? Es que cuando se plantea el tema de la enajenación de la propiedad, entonces ya no es simple y llanamente el cambio de la ley. Es que el Congreso cambia eso y después tiene que decidir sobre la enajenación de la propiedad. Y hacerla el Congreso, que es la parte que no se está manejando bien jurídicamente. Que es exactamente porque como tú no puedes delegar tus funciones de poder legislativo en el Ejecutivo,
Entonces eres tú el que tiene que diseñar y el que tiene que vender o enajenar esos bienes Exacto. públicos. Entonces, por eso es que aquí se cae en tantas trampas y por eso los presidentes, y sobre todo si no tienen la tradición o la experiencia o el manejo detallado por razones vivenciales de temas como este, pueden ser metidos en trampas muy serias que al final de la jornada se pagan, y yo lo quiero decir con mucha transparencia y muy directamente, se pagan, no importa los años, Ramón, no óyeme, no importa los años, se pagan también en los tribunales. Claro. Se pagan también, Claro. ¿por qué? Porque la responsabilidad pública que usted asume, usted también está comprometiendo la individualidad en el cumplimiento de la ley, por eso los presidentes juran. Mira, yo he estado preguntando, ¿dónde están los asesores jurídicos del presidente? Yo te Hay- voy a decir hay- rápidamente, ¿tú sabes dónde están? En los grandes bufetes de los grandes grupos económicos que controlan este país, que son los que cortan el bacalao. Entonces tú me estás diciendo que le están tendiendo una trampa al presidente que a futuro le Que puede tienen, dejar... que tienen nombres y apellidos como esos que nos recuerdan hasta el pasado presidente, para ser directo. Y tú y yo y los que nos están escuchando y las que nos están escuchando entienden muy bien lo que yo estoy diciendo. Esos grandes bufetes. Hay un texto muy interesante de un autor norteamericano que con mis amigos cuando discutimos cosas de estas, siempre lo recuerdo, que se llama Goran Terborn, que tiene un texto que se llama ¿Cómo gobierna la clase dominante en Estados Unidos? Y sitúa el tema de los grandes bufetes de abogados, que cuando usted lo busca aquí en este país, los estudia, los examina, tú sabes, porque tú de eso conoces muchísimo más que yo, tú lo encuentras, son los apellidos clásicos de la oligarquía de este país, que son, es más, tú los encuentras ahora mismo casi todos todavía en Gasco, aunque sea con las viejas casas. Cierto. Esos que han cortado el bacalao son los que llevaron a que este país, por ejemplo, hasta el régimen de propiedad lo hayan entregado a sectores oligárquicos. Tú sabes que aquí la georreferenciación de la tierra de este país está en manos del principal grupo económico de este país. Por decisión incluso institucional del país, que habrá que convenir el examen y el estudio de su base constitucional, ¿no? Que le da la georreferenciación, por tanto que controlan todo lo que pasa con 1 milímetro de tierra en la República Dominicana, y eso lo entregó la vieja Suprema Corte de Justicia a la Casa Vicini. Fernando, Y podrán decir, yo no tengo ningún empecinamiento con el tema Vicini, incluso hasta bien me cae el apellido. No, es un asunto político. Sí, me cae hasta bien el apellido, además la tradición, la ascendencia italiana, yo soy medio devoto hasta por la música del italiano, pero es una barbaridad que estos temas, a veces uno se limite para discutirlos porque piensan que usted está o lanzando diatriba o exagerando. No, mira. es la historia de más de 100 años de hegemonía en la República que ha llevado a que eso se dé. Entonces, y eso se da por el problema del trasiego de responsabilidades en los poderes públicos. Pero es que hay una cosa, Fernando. Cuando tú hablas de los grandes bufetes de abogados, yo soy un abogado de línea, yo no soy un gran abogado del país. Pero todo el que conoce un poquito de derecho constitucional conoce al maestro Hans Kelsen, que es el que hace la teoría de la escala de las leyes. Y pone arriba la Constitución, la ley, los decretos, la ordenanza, las resoluciones. ¿Cómo es que esos grandes bufetes de abogados que asesoran para casos como este invento que están haciendo con CDE, no saben que le están creando un problema futuro al joven presidente de la República Dominicana? Si yo lo sé, que no soy un gran abogado, lo deben saber esos grandes bufetes de abogados. Un problema a él. A él, No a solo él. al presidente, al estadista, no, al gerente, es a él, intuito persona. Es correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque al final de la jornada, él es el jefe de la administración pública. Cierto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo insisto en recuperar algo de la tradición cristiana, ¿no? Aquella expresión muy popular de que lo mucho hasta Dios lo ve. Dios lo ve. Es que se están pasando de contento alguna gente. Y por eso yo he dicho que en estos 9 meses se han dado a una velocidad meteórica en cumplir cosas que no la pudo hacer el PLD en 20 años. Tú no estás exagerando un poco. No, yo te voy a poner de ejemplo una sola cosa, que tiene que ver con leyes. La ley que crea las APP, la encontró este gobierno, de Abinader y del PRM, hecha. Se pronunció, creo que en febrero.
El gobierno cambia en agosto. Febrero del año pasado. Sí. Ayer ya echada la paloma, esa ley se convirtió en ley. Ocurre que esa ley había que hacer un reglamento antes de, como pasa, y tú lo acabas de Sí, hay leyes hablar, hay hablar leyes de la que tienen jerarquía. un reglamento para aplicarla. Entonces, en la transición, eso terminó hecho. Y rápidamente este gobierno se instala, hay reglamento y todo, y eso se pone en práctica. Es más, se nombra una especie de superministro para eso, para las APP, ¿o no? Sí, Un nombre hasta medio europeo y de la tradición, ¿no? Simon Freud, que se llama. Simon Freud. Simon Freud. Te crean ese mecanismo y te lo instituyen. ¿Qué quieren las APP? Las APP quieren instalar como modelo fundamental de acumulación económica, y yo lo voy a poner para que la gente lo entienda, creo que ya lo referimos alguna vez en este mismo programa, el ejemplo de la carretera del Este, del peaje sombra. Vamos a parar en la carretera del Este y el peaje Recuerda sombra. que estamos en lo de la CDE, que te quiero concluir la idea. Por eso, para que empecemos el próximo segmento, redondeándolo de CDE Y pasando a las APP. pasando a las APP. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos. Fernando, estábamos redondeando la idea en torno a los intentos proto-privatizadores, que es la parte final que yo quiero que tú expliques antes de que pasemos a las APP, que tú me redondees esa parte cuando hablamos de la escala de Keynes, constitución, ley, reglamento, decreto, ordenanza, resolución. Sí, es que, por ejemplo, el presidente de la República, mediante decreto, dispone liquidar la empresa eléctrica pública. O sea, tú le estás diciendo al país que con un decreto Tú están te puedes sustituyendo por la encima de una Constitución y la ley. Sí. Entonces, el juego para tratar de evadir esa pifia que no puede, y que lo oiga bien Milton Wright, que no puede evadir el Tribunal Constitucional. Ahí hay un proceso ya iniciado, ¿no?, de inconstitucionalidad de ese decreto. Sí. Si el decreto liquida, está disponiendo la desaparición, porque eso no tiene otra cosa. Ningún eufemismo es válido para eso, ninguno. Aquí no hay que ir a alfabetizarse de nuevo, ni a buscar el diccionario Larousse ni un mataburro, no. Pero es que ahí, planteado como tú lo estás planteando, tú estás planteando un rompimiento del contrato social. Así, y eso, que es lo que el tribunal, qué bueno que lo has dicho con claridad, que es lo que el Tribunal Constitucional no puede caer, porque eso metería a este país en un tollo institucional de grandes proporciones, en un país donde aquí se ha jugado, no es con la propiedad pública nada más, es con las instituciones públicas. Si alguien aquí ha obstruido la posibilidad de tener una democracia eficiente, una vida republicana productiva, un ejercicio de la libertad controlado y ordenado en base a un sistema jurídico que permita no solo justicia social, sino un manejo decente de la cosa pública, si alguien ha hecho daño en eso, han sido los grupos dominantes. Lo que están haciendo ahora nada más se parece al proceso de depredación de lo público, de la propiedad pública y de lo estatal a la muerte de Trujillo. ¿Sabes lo que hicieron? Se inventaron algunas cositas como la siguiente. Y en eso están vinculados esos grupos que cuando San Pedro era San Pedro, incluyendo manejándose desde grandes apellidos que eran hegemónicos en aquel periodo, como los Armenteros y como lo son hoy los Vicini, en aquel tiempo, tras la muerte de Trujillo, cuando decidieron descuartizar el Estado Dominicano, nosotros tenemos un banco de reserva. El Banco de Reserva es un banco comercial, Sí. ¿no? Es un banco comercial, por tanto, el Banco de Reserva compra y vende, pero es del Estado. Es del Estado. Sin embargo, a pesar de que es el Banco del Estado, es propiedad pública, no es como la Reserva Federal de los Estados Unidos.
La Reserva Federal de los Estados Privada. Unidos no es un banco público, No. es un banco privado de los grupos y de los dueños de Estados Unidos. Es correcto. Pero que está ordenado en el marco de del tradicionalismo constitucional norteamericano como un ejemplo hasta para el mundo. Pero esa es su forma, ¿verdad? Y su manera de hacer las cosas. Ellos sí pueden darse cualquier lujo. La que no puede tener una constitución para decir, en mi país hay un solo partido, es Cuba. Pero y eso es otra discusión. Sin embargo, en ese tiempo se inventaron una cosa como la siguiente. Si yo cojo una propiedad del Estado y la paso al Banco de Reserva, eso es un problema de tipo administrativo porque yo no estoy enajenando No lo la estoy propiedad. enajenando. ¿De acuerdo? Es Ahora, correcto. yo puse eso en la puerta de salida porque el Banco de Reserva es un banco comercial. Y como banco comercial, leyes orgánicas y constitucionalizadas de plano le permiten a ese banco comprar y vender. Entonces, los grupos privados hegemónicos, cuando querían una propiedad del Estado y no querían pasar por el Congreso, la pasaban, permuta o no, traspaso por cualquier vía o no al Banco de Reserva, y el Banco de Reserva se la enajenaba a ellos mismos. Fíjate que la vía que le buscaron, la vuelta, el bajadero que le buscaron al proceso de depredación por la vía aparentemente legal de la cosa pública. Fernando, Eso, te voy a dejar de tarea. eso están haciendo ahora. Te voy a dejar de tarea. Yo hice ese estudio cuando empezó aquí el proceso privatizador. Me puse a ver todas las leyes que crearon las empresas estatales. Las cooperativas. Búscate el INVI, por ejemplo. Y nadie, ese tipo de cosas. Pero oye lo que encontré, Fernando. Que todas esas empresas, había un capítulo en todas esas leyes que sirvieron para crearlas, que le impedía a los administradores o al consejo de administración ceder, hipotecar, vender o de alguna forma disminuir el patrimonio de esas empresas. Porque Solo no pueden agregar. enajenar. Pero Sin sí, embargo, en los hechos, lo manejaron administrativamente contra la ley Correcto, así mismo y es. contra el espíritu de la ley. Y eso exactamente es lo que está proponiendo, de hecho, el ministro Almonte cuando habla. Yo cambio ese artículo y ya tengo todo resuelto. No es tan fácil. No, señor. Todo lo que en el derecho se vicia con lo ilegal, perdura y hace permanente, eterno, la ilegalidad. Eterna la ilegalidad. Es correcto. Es un vicio, es un vicio que lo corrompe Fraus todo. omnia corrumpe, decimos los abogados. Y El fraude lo corrompe todo. todo. Entonces, aquí lo que está pasando es eso. Y el Tribunal Constitucional ahora, yo creo que no tiene ninguna otra escapatoria que pedirle al presidente, recomponga la cosa y vuelva de nuevo, saque uno de los dos pies, porque lo acaban de forzar a que meta los dos pies en el mismo zapato. Y eso va a traer una consecuencia de tipo legal, presidente, que usted la paga. Usted y el grupo dominante la pagan, entonces no hay por qué. Usted no tiene ni siquiera el tiempo, ni la oportunidad, ni la obligación de meterse en eso. Por Dios, es el país que lo está diciendo. En un país donde, señores, nosotros venimos, no es de 4 años de movilizaciones continuas, es que Abinader le debe la presidencia de la República fundamentalmente a un pueblo que se empoderó y que dijo, ya está bueno para la impunidad. Fernando, aquí para nadie es un secreto que las grandes licitaciones de obras grandes, casi siempre, y sobre todo los gobiernos del PLD se hicieron especialistas manipulando esas licitaciones. ¿Tú sabes cuál es la última de las manipulaciones? Y ya se está... Una licitación hecha con un programa que ellos mismos hicieron, porque así fue que entregaron a Odebrecht, la Punta Catalina, declararon a todo el mundo que no servía para competir, y entonces para que Odebrecht compitiera, buscaron un programa de computadora hecho por ellos, Pues para mira, que compitiera, y ganó Odebrecht. se está en los corrillos no judiciales, como decimos los abogados, en los corrillos y de los políticos. Aquí se está comentando que una licitación que va a haber en Manzanillo, parece que empezaron 61, 62 empresas, ya solo quedan 19. 19 quedaban, 19 quedaban la semana pasada. Y ya nada más quedan 16. Pero ya entre esas 16 hay algunas que se están preocupando porque entienden que eso se está maquillando. ¿Qué va a pasar? Porque sería una parte de lo que te planteé ahorita para que terminemos esa idea del rompimiento del contrato social. Cambiarlo todo para que todo siga igual. Si una licitación de esa magnitud, que incluso se plantea la posibilidad de utilizar dinero de los fondos de pensiones de los trabajadores, el Estado va a hacer las obras de infraestructura, carretera, muelle, puerto, etcétera, el dinero de los trabajadores para hacer la inversión entre la alianza APP. ¿Qué va a pasar si al país se le dice de nuevo
que las cosas en ese aspecto van a seguir siendo igual que como eran en el PLD. Yo digo, lo que es igual cuando se repite en la historia es peor. Es un poco recuperando la tradición filosófica francesa, aquella vieja expresión de mar en miseria de la filosofía. La historia se repite 18 brumarios como si dijéramos dos veces, una vez como comedia y otra como farsa. Pero hay cosas que parecen buenas en Haití y son malas en Dominicana, pero al revés. O sea, el problema no es la apariencia, el problema es qué es lo que se hace. Lo que ha hecho este gobierno al manejar el tema de las APP y de los fideicomisos aseguran que no haya transparencia, porque no haya posibilidad de que la ley, a partir de que las cosas tienen que ser transparentes, caiga sobre el origen del dinero y se siga la ruta del dinero. Mira, hay tres cosas que han marcado la política de los Estados Unidos en el mundo para seguir las cuestiones que según ellos le hace daño a su ordenamiento constitucional, a su seguridad interna y a su poder. Uno es el dinero, la droga y las armas. Y dicen, el problema de eso es sencillamente averiguar cuál es la ruta. Si usted sigue la ruta del dinero, usted encuentra cuál es la cadena de beneficiarios reales. ¿Dónde inició el camino? ¿Dónde se inició y por dónde llega? ¿De quién es? Okay. Los fideicomisos aseguran que usted no pueda transitar ninguna de esas tres rutas, sobre todo cuando usted busca el origen de los capitales. Entonces, eso hay que verlo, incluso hay que verlo en la tradición jurídica dominicana, porque esto tiene incluso libros, textos y estudios que se han hecho de aquí, no hay que ir a otro lado, que pueden ayudarnos en ese sentido, y nos pueden ayudar también las referencias que actualmente hacen los evaluadores y los jefes de misión y los investigadores de organismos multilaterales, incluso libres de sospechas como yo, por razones ideológicas, ¿verdad? Como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y el propio BID incluso, que debe ser averiguado por lo mismo. Cuando usted averigua esa ruta, entonces usted se da cuenta de lo que hay. Aquí, en este país, lo que se está haciendo es eso. Y por eso es que yo hablo de protoprivatización. Explícame. ¿Por qué? Porque aquí hemos vivido un proceso de privatización. Que yo creo que fue más piratización. Sí, fue un acto de piratería, pero llamado privatización, vivido como privatización. No, llamado capitalización. Pero llamado capitalización. Entonces tú ves cómo sirven los eufemismos para encubrir lo que de verdad usted quiere. Esa capitalización, que era privatización, entregó las EDES. ¿De acuerdo? Cierto. Y cuando entregó la sede dijo, yo tengo que terminar sin tener la CDE a través de un proceso que se va a producir cuando se cumpla esto, esto y esto. Nada de eso se ha cumplido y sin embargo ya te la quieren liquidar huyendo. ¿Qué pasó con las sedes? Al vapor. Sí, fueron entregadas a cosas como Unión Fenosa. El Estado Dominicano las recupera. Pero Fernando, Unión Fenosa había fracasado en Nicaragua, sí, donde quiera que pasó, pero fue un azote. Todo eso, sí, eso pasa. Odebrecht no había construido ni siquiera una planta eléctrica casera. Oye bien, nunca en ninguna parte del mundo. La primera fue Punta Catalina. Punta Catalina. Por Dios. Así, por Dios, así mismo, dilo otra vez, por Dios. Entonces, ¿cómo es aquí en este país pasa de todo? Aquí se cubrió ya la capacidad de asombro. Entonces, ¿qué hicieron con las EDES? Las EDES las convierten en empresas no estatales y no públicas. Las convierten en empresas privadas jurídicamente cuando la pasan a Unión Fenosa. ¿En nombre de qué? De la capitalización que fue privatización. Pertenecen entonces al área de los bienes de dominio privado del Estado. Así es, por una razón. Porque ahí había propiedad estatal, pero ya ellos enajenan, ¿verdad? Y al enajenarla, el Estado queda como socio. Sin embargo, hay otros socios privados, que son los ex trabajadores de la CDE, que tienen el 1% todavía. Cuando fracasa la empresa privada en la administración de las EDES, porque no fue lo público que fracasó, fueron los privados. Sin embargo, venden el fracaso de los privados, de esos monopolios y de esas mafias, como si fuera un fracaso del Estado, porque le interesa mantener desacreditado el Estado. El Estado lo que sirvió fue para el dinero que tuvo que poner para sanearla a las empresas. Exactamente. Entonces, ahí sí es bueno, papá. Ahí sí es bueno el Estado. Entonces, ¿qué pasó cuando se busca de nuevo el control de las empresas eléctricas de distribución? Que el Estado las recompra. Todavía hoy, óiganlo bien, nadie sabe lo que costó EDESTE, recuperarla para el Estado. Nadie sabe.
Nadie, pregúntele al ministro de Energía y Minas cuánto costó. No se sabe. Yo recuerdo unos bonos soberanos, que creo que en el gobierno de Hipólito se tomaron 700 millones de dólares. Pero no te metas por ahí, que por ahí hay mucha tela donde cortar. Te quiero plantear, para dejar la respuesta clara y poder terminar de presentar el tema de la nueva privatización, es que cuando se recompran las sedes, con negocios incluso como ese, había empresas que fueron eficientes después de mano del Estado, tanto que Edesur pudo repartir hasta utilidades. Óigame bien, en medio de las crisis. Porque son empresas... O sea, se cae entonces las teorías de que son ineficientes. De que el Estado es mal administrador y es ineficiente. Son empresas que están sometidas al saqueo por el funcionariado, y ahí existe un fenómeno que nosotros en el Observatorio de Políticas Públicas del Agua identificamos durante las discusiones del pacto como la cuarta EDE. O sea, la cuarta es una empresa de distribución que no funciona, que funciona realmente, pero que no es legal, que no es conocida, que no es formal, que nosotros le llamamos roboducto. Roboducto, sí, que es una empresa hecha entre él, con articulaciones al sector privado, por el funcionariado de gobierno de todos los partidos. Y sigue funcionando ahora mismo, en los hechos, Fernando, que es la que maneja el déficit eléctrico. ¿Por qué? Porque si tú tienes 100% de la energía que te venden los generadores, tú se la paga aunque sea diferido, o sea, con deuda, que después se paga con intereses también a los generadores. Se le paga el 100% siempre, a eso nunca se le deja de pagar. ¿Cuál va a ser el argumento, Fernando? Dame 30 segundos. Para Leonel y el PLD hacer lo que hicieron con la industria eléctrica nacional, 104 años de lágrimas, sudor, sacrificio del pueblo dominicano, lo entregaron en una noche, en una copa de vino en un hotel. En un sistema eléctrico que Trujillo lo había proyectado desde antes de su muerte, a través del proyecto de desarrollo eléctrico dominicano, correcto, que iba a tener energía nuclear y los grandes problemas los grandes programas de expansión. Pero lo que te planteo es lo siguiente. Yo tuve acceso a un estudio que en el 2004 nos costaba a nosotros resolver el problema eléctrico como país, 4.500 millones de dólares en el 2004. Del 2004 al 2016, que fue la última estadística que vi, solo el gobierno había pagado alrededor de 20.000 millones de dólares. Y ya no es nuestra la industria eléctrica. ¿Cuál va a ser el argumento? En aquella ocasión fue que en los gobiernos de Balaguer, cuando costaba mucho, costaba 2.000 millones al año en subsidio, pero no pagaban energía en las instituciones públicas, ni las iglesias, ni las escuelas, ni las fortalezas, ni las presas. Nadie pagaba del Estado, pagaba energía. Pero contra las pérdidas eléctricas, estimadas más o menos 32-33% de toda la energía que aquí se maneja en el país, incluyendo las técnicas que se calcula un 12, el tope, 21, 22, 23% de la energía nítido que se pierde aquí, pero que se le paga a los generadores. Ese tamaño, 23% de la energía, es el tamaño de una EDE, por eso que decimos que el roboducto es la cuarta EDE. Y esa energía a los generadores se le pagan y alguien la usa porque nadie la guarda ni en un bolsillo, ni en una cartera, ni en un banco. La energía no se guarda, se usa. Perfecto. Entonces, ¿qué ha pasado con ese 20 y pico % de energía que no es la pérdida técnica? Que alguien se queda con ella. Eso ha permitido la creación de grupos de multimillonarios en este país, y eso está asociado a la función política del Estado, porque es el funcionariado el que hace. Eso no es una gente de su casa que se robó eso. La gente no roba luz aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí, de la facturación que se hace, la gente paga, según dice la propia EDE, según dicen las EDE, el 97%. Entonces, si aquí se paga el 97%, lo estamos pagando todo, porque el robo hay que buscarlo y la pérdida por otro lado. En otro lado. Entonces, ese fenómeno es lo que se encubre cuando aquí se quiere decir, disolvamos la sede. Mira, si tú disuelves la sede, ¿qué va a pasar con los contadores? Para que en el último segmento, esa parte y un temita que te quiero plantear. Vamos a hacer una breve pausa para que redondeemos eso y entonces entremos a la parte final del programa con una primera plana de un periódico de hoy. Pausamos. Fernando, tengo entendido que ustedes tienen en el Tribunal Constitucional unos o dos acciones de inconstitucionalidad. Yo quiero que en estos 7 minutos que nos queda, aparte de abordarme ese tema, dedícamele un minuto a este titular, por favor. Yo quiero oír el analista político. Por favor,
aquí, esta primera plana del periódico, por favor. Perfecto. Fernando, aparte de las dos acciones que tiene en el Tribunal Constitucional, dámele 2 minutos a este tema. Porque fíjate, dice, fraude de la lotería empezó a orquestarse desde la transición. Yo tengo el convencimiento, como decimos los abogados en ejercicio, que en ese proceso ni son todos los que están, ni están todos los que son. Eso es una parte de lo que podría estar dando señales de que el contrato social está empezando a romperse en el país. Mira, aquí hay una serie de instituciones que son emblemáticas cuando se trata de la designación de funcionarios públicos. Supongo que extraño para nadie que cuando se disponen nombramientos públicos se responde a varios objetivos. Primero, en general, yo he estado insistiendo, y lo digo de corazón, yo aspiro a mantener la visión al margen de las diferencias políticas que en lo personal he tenido siempre del presidente actual de la República. Expresión que no la digo ahora, sino que la dije cuando él no soñaba ser presidente. O sea, una cosa es su intención, incluso hasta por el grupo burgués del que él es parte, porque él viene de un grupo de burguesía nacional. Así es. Y la burguesía nacional no es igualita que la oligarquía depredadora y que esos grupos ya más tradicionales. No me cabe duda de eso. Pero una cosa es de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno. Era, repetía mucho Lenin y otros. Y creo que en esa intencionalidad. Ahora, cuando usted designa funcionarios públicos, usted toma en cuenta todo. A mí me tocó explicar a mi visión cómo se había constituido el funcionariado en la primera fase del gobierno, cuando yo planteo, y insisto en creerlo, que estamos viviendo un periodo de transición entre el paso a una democracia de ejercicio más o menos decente y la salida de la perversidad peledeísta de 20 años. Entonces esa transición le toca encabezarla. Hay conciencia en el gobierno de lo que se recibió de los pasados 20 años del Partido de la Liberación Dominicana. Claro que sí. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que se recibió está condicionado por una fotografía. Es la fotografía donde el alto empresariado de este país, completito, sin exclusión y sin falta, ¿no?, a nombre del CONEP, estuvo al lado del presidente Danilo Medina cuando él no se podía reelegir, diciendo: usted cuenta con nosotros, nosotros no solo lo respaldamos, sino que lo vamos a proteger, porque él era socio de ellos en la estafa de lo público y en la acumulación a cualquier precio. Pero de eso la clase política le ha salido muy cara a los grupos económicos poderosos del país. Y los grupos económicos decidieron no hacerse representar a través de la clase política, sino aprovechar esta transición y decidir acorralar al gobierno del PRM. Pero es que lo que tú estás planteando es muy grave. No, pero no es la primera vez, Ramón. Yo lo estoy diciendo porque es mi análisis del problema. Y lo quiero plantear como una cuestión para la discusión. Y lo estoy diciendo no solo con esa transparencia, sino haciendo las distinciones del lugar, no es salvando al presidente de la República. Tú no estás siendo injusto cuando tú sacas una parte de la sociedad civil que también ha ido a asaltar el poder, igual como lo están haciendo estos sectores. Pero tú eres de la sociedad civil, y yo también. Todos los ciudadanos somos. Pero somos políticos, no nos disfrazamos para después ir a cargos públicos. En eso tú cometes un error que comete Julito, si lo dices así. Porque es que sociedad civil no es una organización, ni una entidad, ni un grupo de entidades. La sociedad civil es efectivamente todo lo que no es Estado y sociedad política. O sea, el ciudadano es el primer componente de la sociedad civil. Todos los ciudadanos. Aquí la sociedad civil está compuesta por 11 millones de gente. Y hay sociedad civil, aquí hay sociedad civil que se viste no solo con nuestra chalina, en nuestros sacos, etcétera, que se viste también de poder. O sea, es de la sociedad civil Juan Vicini, Felipe Vicini y Ramón Emilio y Fernando Peña. Somos los 4 de la sociedad civil ahora. Pero tú y yo en una escalita de este tamaño. Sí, entonces. Pero la inmensa mayoría de la gente es sociedad civil. Lo que pasa es que tú no se le quiere reconocer. Y cuando se confunde la sociedad civil con una entidad, con una organización, o un grupo de personas, o un núcleo, o una fracción de una clase, o de las clases medias, se está haciendo un hierro que puede ser fatal en el análisis. Pero
creo que habrá oportunidad de manejar en profundidad el tema, el concepto, la creo teoría que tendremos que de sociedad analizarlo, civil. porque ahí diferimos y lo vamos a analizar en un Sí, próximo programa. eso es ir a Hegel, eso es ir a Marx, para ver la ideología alemana y todo ese periodo de allá y de la Revolución Francesa, para poder examinar el tema de sociedad civil, sociedad política, o recurrir a gentes como Antonio Gramsci y otros, ¿no? Ya mucho más modernos, ya del siglo pasado y de este siglo, que han abordado el tema, los ingleses, los franceses, los europeos en sentido general. El problema está en que estos grupos que han cercado al gobierno, ya no se hacen representar a través de, sino que están de manera directa. Entonces, cuando usted nombra funcionario, yo sé que estamos hablando del titular y te concluyo rápido, cuando se nombran los funcionarios, se nombran en función de garantizar la estabilidad política del país, la gobernanza y la gobernabilidad. Y en eso lo hizo con mucha inteligencia el presidente y dijo relaciones exteriores para tal sector, esto para industria y comercio para esta, y no solo a los grupos económicos poderosos, sino que además también no es que contenta, es que es obligado, porque el equilibrio es un consejo permanente para una correcta gestión del poder político. El equilibrio en un país no debe funcionar en función de los poderes, donde todos seamos esclavos de la Constitución y de la ley. Pero, óyeme, ese debe ser el marco general de todo, pero las decisiones... Pero cuando tú haces una repartición... Es que las decisiones políticas tienen que ver con eso, con el problema del poder. Y entonces usted resuelve el problema del poder y se acomoda, se acoteja, se hace armónico, ¿a qué? Al marco jurídico. Y todo lo que usted haga tiene que responder a eso. Si usted va a nombrar un funcionario, no importa que usted se lo ponga al grupo Vicini y le da el ministro, el primero, ¿cómo se llama? La condición de primer ministro, el ministerio de la presidencia. No, el ministerio de la presidencia, que es una especie de presidencia de hecho, ¿no? Operativa, funcional. Sí. Es una vicepresidencia ejecutiva, como se hace en la ley aquí para la CDE, así era Bichara, ¿verdad? Sí. Usted puede hacer eso, pero usted tiene que buscar el funcionario que usted garantiza que los grupos económicos sean los que concursen, sí, pero usted cumple la ley, no de forma, no es el cuadro nada más, son los hechos. Entonces aquí se hizo eso, pero una cosa es eso y otra cosa es que usted entienda que usted tiene el poder y tiene la responsabilidad. Es que a mí se me crisparon los pelos. Yo vi un martes que el presidente dijo aquí no habrá privatización. Y el miércoles el superministro dice aquí habrá 1.600 millones de dólares de privatización a la industria eléctrica. Pero no solo eso, sino que deciden, oye bien, enajenar propiedad del Estado. Esa es otra ilegalidad. Deciden vender activos del Estado por 1.500 millones, 1.600 millones de dólares. Lo ponen en el presupuesto. Ojo, y ya usted violó la ley. Porque usted está decidiendo enajenar propiedad pública. ¿Cuáles eran esos bienes? Eso lo terminamos buscando en Eje Jaina y en Eje Itabo. Y buscamos un beneficiario, exactamente el grupo que controla ese, que ya lo hemos mencionado reiteradamente aquí. Por eso que yo digo que lo mucho hasta Dios lo ve. Esas son las cosas que lo está llevando a ustedes a plantearle al Tribunal Constitucional revisión de todo ese proceso. Pero por supuesto, y además, por una cosa muy sencilla, eso va a conducir a eso. Es que se violó la ley, es que un decreto no puede ponerse por encima de una ley. Jamás. Y que una ley no puede excusar que usted trasiegue el papel y el rol de los poderes públicos. Cada poder se basta. Y actúan en combinación y en armonía para que este sea un sistema efectivamente republicano. Lo que te quiero plantear alrededor del tema es que nos llevaron a un punto en el que hubo que nombrar funcionarios. Y se nombran o por este elemento o se nombran por razones de interés político y además de, no de pago, para decirlo en un lenguaje mucho más decente, sino de cumplimiento de compromisos políticos hechos para construir las alianzas. Cuando te planteé ese tema, sí, pero confieso, es que ese funcionario no cayó del cielo. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Viene de Bonao. Viene de Bonao. Quienes conocen a Bonao conocen a todo el mundo y todo el mundo se conoce ahí. Toman, este funcionario juega un rol en un tipo de entidad que es de las entidades recaudadoras. De una tradición muy especial, porque la única lotería del mundo que ha quebrado es la dominicana. Y en eso nosotros somos campeones. Ahí rompimos el Guinness, ¿no? Se cumplió se cumplió la banca pierde y se ríe primera vez en la lotería dominicana. Sí, así es. Entonces, cuando usted analiza el asunto y usted dice, ven acá, pero el que está en esa función le va a dos cosas. O por una vía o por la otra de las que yo referí, y va a cumplir una de dos funciones. O a recuperar lo invertido
o a desentar la cosa. Y en este caso parece que no fue a desentar. Entonces, ¿qué está detrás de esto? Fíjate. ¿Quién está detrás de los que hicieron eso? Porque eso no se hace solo. En la transición, Fernando. No, primero el hecho, no se hace solo. Y segundo, si no se hace solo y se hizo, y se orquestó desde antes, y no lo estamos diciendo tú y yo, Ramón. No. Eso está saliendo de quienes investigan, de quienes le dan seguimiento y quienes tienen data e información de la Junta. ¿Quién está detrás? Y finalmente me llamó la atención que uno de los fiscales que está trabajando el tema dijo, no, esto no significa que aquí para la investigación, aquí empieza. Todavía pueden venir otros personajes que tengan que verse envueltos en este proceso. Lo vi en la noticia que lo dijo uno de los fiscales que está trabajando. Si aquí en este país los medios de comunicación tuviesen la libertad que no permite la libertad de empresa, probablemente yendo abonado se averigua más que viniendo aquí a la lotería, al local de la lotería. Perfecto. Para saber exactamente, porque las cosas no caen del cielo, vienen de algún lado. De eso primero eso no es un robo cualquiera en un barrio. Eso no fue que se robaron la ropa interior tendida en un cordel en el barrio Capotillo. No, se trata de un manejo mafioso que solamente se puede orquestar teniendo poder y control no solo de la institución, sino articulaciones a capitales. Fernando, el programa se terminó y me quedé, confieso, con todo el deseo de seguir conversando contigo. Pero mañana es jueves, seguimos mañana. Yo creo que podemos seguir mañana. Sería porque esto hay que interesante. profundizarlo. Exactamente. La impunidad no puede quedar en una consigna o en una decisión aparente, no puede quedar en la intencionalidad de Miriam Germán y de ese equipo. La impunidad tiene que concluir en la sociedad dominicana y eso solamente se hace si se es coherente con una aspiración convertida casi en sangre, sudor y lágrimas por el pueblo dominicano en sus luchas libertarias. Señores, hemos llegado al final del programa. A la amiga Ivonne, que venga mañana, hizo falta. Ay, mucha falta. Hizo falta, pero a lo que yo sí me quiero comprometer, que a Julio Jacín lo vamos a entrevistar Fernando y yo en este programa. Aunque sea para quitarnos un poquito. Sí, porque nada más entrevista a él, entonces lo vamos a traer. Hasta mañana si Dios quiere.